Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Expuestas y bienvenidas a este nuevo episodio. Soy Maya Alonso y estamos muy felices de estar con ustedes. Somos expuestas, somos amigos, amigas somos. Ay, nos encanta conversar. Hola a todas, bienvenidas a otro episodio de Expuestas. Mi nombre es Meli Luna y es un gusto darte la bienvenida a este espacio en donde nos exponemos, hablamos de Dios y crecemos juntas, y la idea es que podamos hacerlo también contigo. Gracias a quienes nos escuchan, nos saludan, lo valoramos muchísimo, nos motivan a seguir. Nos ayuda mucho que nos escriban en comentarios de que quisieran que estemos platicando, porque eso hemos hecho y los episodios pasados han sido temas que nos han pedido ustedes. Así que muchísimas gracias por escribirnos y tomarse el tiempo de valorarnos. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, mándenlo a sus familiares si todavía no lo han hecho, y gracias si ya lo hicieron. Hola, mi nombre es Madi Sánchez y bienvenidos a este episodio de Expuestas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema precioso que tiene que ver con la centralidad de nuestra vida, y es la vida de fe. Creo que ese también lo pidieron, ¿o no? No, ese lo propuse yo. Ese lo propuso la Maisol. Bueno, pues qué lindo poder empezar a hablar de la vida de fe. Saben que si nos ubicamos en el Edén, cuando entra el pecado desde Génesis 3 y todo eso, al final aquello que perdió Adán y Eva, en orden como cronológico, quizás Eva deja de confiar en la palabra de Dios. O sea, se pierde la fe, se pierde esa confianza absoluta en que lo que Él dice es la verdad, que Él no solo dice la verdad, sino que Él es la verdad. Y a partir de ahí Dios tiene se empeña en que aquella confianza sea recuperada a través de pactos, a través de su ley, pues su pacto, a través de Cristo, para que la vida de fe nuevamente sea posible. Y bueno, la Madis lo propone, la Madis lo inaugura. Échale. Miren, qué bonito. Saca porque todas sus notas. Saben que muchas veces tenemos bueno, les cuento por qué dice que la Maíz lo propone. Nos pusimos de acuerdo los temas de hoy en chat. Entonces yo, como para concretar, ¿verdad? Así de que hablemos de esto. O sea, les mandé yo así de que aterricemos, porque para adelantar. Pero bueno, por algo Dios lo puso en mi corazón. Porque sé que puede servir un montón. Creo que hay dos formas de ver la fe, y una de ellas es como el sistema de creencias que tenemos. Este es mi credo, por ejemplo. Yo cuando era chiquita fui enseñada a repetir el credo de los apóstoles. Y es lo que creemos definitivamente. O en el sistema de pensamientos que tenemos, la fe como conocimiento, la fe como parámetros, la fe como lo que Dios le dijo a Eva. Era como el discurso de Dios, ¿verdad? Pero también hay una expresión de la fe que es la capacidad de creer. Y yo les digo, de la primera anotadísima toda mi vida, creo que yo conocía la fe conceptualmente. Y de forma muy, muy bonita. La verdad es que las iglesias a las que yo fui, mis papás siempre me enseñaron la fe. Pero a mis 18 años yo colapsé, señoras y señores. Así de que mi fe, a ver pues, el miedo viniendo a retar a mi fe. Y no pasa nada, porque creo que a todos nos pasa. Entonces tuve que atravesar como el proceso de tener mi propia fe. Y no digo mi propia fe que hago mi propia versión y me invento a mi propio Dios, sino que sea mía, ya no heredada, ya no aprendida, ya no que lo que te contaron en la escuelita dominical, lo que te dijeron tus papás, que tu papá bueno, no sé, ¿verdad? Nosotros nos decía vamos a leer la Biblia, sino que ya la fe como interiorizarla, abrazarla y decir, pues sí, esto es en lo que yo creo, esto es en lo que yo me anoto, esto es lo que define mi vida. Y la vida de fe tal vez es una nueva experiencia de fe que yo no conocía. Yo sí les puedo decir que tengo muy poco tiempo de conocerla, y es la fe no como un concepto, no como una creencia, sino la fe como la capacidad de la fe como la dice Hebreos, de seguir creyendo algo aunque no lo veas, de seguir sosteniendo una promesa de Dios aunque la evidencia te diga todo lo contrario. Y ver que mi creencia y abrazarla con todas las fuerzas eventualmente trae a luz en la vida material o en la tierra lo que decidiste creer, aunque la evidencia te diga lo contrario, aunque lo natural te diga no vas para allá. Para mí ha sido un camino hermoso y un camino, la verdad, relativamente nuevo en mi vida. Yo te puedo decir que no tiene más de 5 años que yo empecé a experimentar la fe como la pinta Hebreos. Creo que entendía la fe
como una creencia, como cuando Jesús dice en los negocios de mi Padre me conviene estar ahí discutiendo con los maestros de la ley. Pero está esta fe que decís, esta fe que dice Hebreos 12, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo creo que yo no lo hacía, ¿saben? Solo era como que, no se ve, gracias Padre, acepto tu voluntad, eres soberano. Claro, ajá, era como de la que... fe como resignación, después no se pudo. No, pues, o sea, lo que pasa es que hay dos conceptos bien importantes que tienen que existir juntos y es la soberanía de Dios y la fe. O sea, ¿dónde mi creencia, lo que yo pido, mi petición, mi esperanza o lo que Dios me está pidiendo? Porque empecé a experimentar que Dios me pedía cosas que tenían que funcionar solo en la fe. Entonces es como, ay Dios me está pidiendo algo y lo sostengo solo porque tengo la seguridad que Dios me lo pide. Pero la evidencia me dice absolutamente todo lo contrario. Esa fe, esa vida de fe es hermosa, es gloriosa, es nerviosita, es donde ves multiplicación, donde ves milagros, donde ves a Dios acudir lo natural, donde la ciencia se queda corta, donde las evidencias se quedan cortas, donde las puertas que tocas se quedan cortas y viene Dios y ¡comper! Esa vida de fe es hermosa, sí, es hermosa. Así es. Bueno, el día de ayer estuve en la iglesia, como todos los domingos, amigos. Porque ayer fue domingo. Amigas, no es que hoy sea lunes, pero... Bueno, ayer el pastor decía algo, que es mi suegro, el pastor... Al final es mi familia, pues es mi pastor desde que soy chiquita. Pero él decía esto. Yo creo que la mayoría de las personas, o por lo menos en Centroamérica, sí se podría decir así, la mayoría de las personas creen en Dios, ¿verdad? Creo que estamos en países en donde es muy poco el que no cree en Dios, pero son católicos, son cristianos, pues, ¿verdad? Y ahí está el porcentaje casi que igual. Pero no es lo mismo creer en Dios o que creerle a Dios. Y yo lo explicaba de esta forma y me encantó porque ¿cuál sería la diferencia? No es lo mismo, se lo voy a poner así, le creo a Dios, pero le creo al banco, le creo a mis esfuerzos, le creo a mis cuentas de ahorro o a mis cuentas en sí, le creo a esta persona que me va a ayudar a llegar a este puesto, a este contacto, ajá. Le creo a esta universidad, le creo a estos estudios. No es lo mismo, pues, podemos creer en Dios, pero no necesariamente creerle a Dios, y es en todas las áreas de nuestra vida. Cuando tú y yo aceptamos a Dios en nuestro corazón, lo aceptamos para salvación y aceptamos un señorío. Y muchas veces aceptamos la parte de salvación porque puedes decir, ay, pues el día que vea los de aquí, por lo menos ya sé que ya me fui al cielo, pues verá ahí ya... Dice la Biblia que el que cree y lo confiese se va al cielo. Entonces yo, ok, puedo estar... solo me puedo quedar con la parte de Salvador, pero no con la parte de señorío. Y un señor, o sea, el señorío a lo que se refiere es que nos sometemos a lo que Él quiera, porque estamos confiando no solo en nuestra eternidad, en nuestra alma para el infinito, pues para la eternidad, sino aquí también, ¿verdad? Ahora. Entonces, y se lo voy a poner de la forma en la que se lo estamos enseñando a José Juan. No sé si ya lo mencioné en otro episodio aquí o en Corazón de Luna, no me recuerdo, pero aquí les va porque pues viene el caso. José Juan es mi hijo, tiene 4 años, en agosto cumple 5 y él ya tiene sus preguntas, muchis. Ya es como, ¿y dónde está Dios? Ay, no, esa historia es linda. Yo creo que no sé si las conté, pero yo les dije, voy a hacer un paréntesis aquí, perdón si se me salen las lágrimas, pero me hace esa pregunta y estaba ordenando la casa y estaba un carrito adentro de la sala que tenía que estar en el balcón porque ese es su estacionamiento. Y entonces en el balcón saco el carrito y yo le digo, Cuchi, ven, Dios está por encima de los cielos. Dice la Biblia que ni los cielos lo pueden contener, está por encima y se queda viendo para arriba. Y hicimos un blog de esto, pero no miran pues que le digo a José Juan, mandémosle un besito, digámosle que lo amamos. Y entonces José Juan dice, Dios te amo, y le da un beso y le tira un beso. Y él inmediatamente baja su mirada y yo me quedo viendo el cielo y no relampaguea así pues.
3 veces. Yo dije, no. Y yo, porque José Juan no lo vio. Y yo, ¿qué? Y le dije, Cuchi, vuélvelo a decir, mi amor. Yo creo que Dios te está respondiendo y tú no viste. Y lo vuelve. Y entonces él ya lo logra ver. Y yo, ay, miren. Sí, es fuerte eso. Fue un momento hermosísimo que espero que se le quede, pero ya no se lo he recordado, pero se lo voy a volver a recordar. La cosa es de que ya hace sus preguntas como esas que les acabo de decir y yo quiero que mi hijo le crea a Dios. Y pues en enero está la rutina que él tiene para despertarse es que perdón, pero todavía toma pacho. Y entonces a las 5:40 se levanta, entonces él se levanta lento, no se levanta rápido, no le gusta que lo apresuren en la mañana, entonces por eso lo levantamos a esa hora, porque si lo levantamos muy justo, estaría irritado todo el tiempo. Entonces 20 minutos antes de entrarse a bañar. Entonces su rutina es pacha para que se le termine de despertar con tele, como viendo su programa, me toca el pelo así, tiene algo con el pelo. Y ya, se levanta y bueno, ya Juan Diego se lo va a la bañera y lo baña. La cosa es de que yo creo que fue uno de esos videos que vio que hay un programa que se llama Ninja y son esta familia que tienen 4 hijos. Entonces al más chiquito lo estaban sorprendiendo. Pidió 2 hermanitos. No. A este ya chiquito, le mandaron uno. No, a este niño estaban haciendo un video que estaban sorprendiendo al niño, despertándolo y que se estaba yendo a Disney. Entonces él viene y me dice, mamá, yo quiero ir a Disney. Entonces yo le dije, ok, mi amor, cierra tus ojos y pídeselo a Dios, porque esa es la forma en la que cuando él quiere algo, y Dios lo ha sorprendido. Miren, ha sido impresionante, pero yo le digo, ¿quieres algo? Pídeselo. Mamá, yo quiero un regalo. Y yo, Cuchi, oremos. Pues, Señor, Dios, te pido que hoy yo quiera tener un regalo. Y ese día, estoy haciendo otro paréntesis, ese día mi jefa, mira, le traje un regalo a José Juan. Y yo, no te creo. Me dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y le cuento, fíjate que hoy en la mañana oramos y se le salen lágrimas a ella. Me dice, qué bueno que Dios me usó para responder una oración de él. Pues, en fin, la cosa es de que, ok, vamos a orar y vas a pedir que quieres ir a Disney. Okay, Dios, te pido que pueda ir a Disney. Abre sus ojos y me dice, ¿nos vamos a ir a Disney hoy? Y yo, no, mi amor. La mera verdad. No, le dije, hay oraciones que tú vas a tener que seguir haciendo hasta que pasen, ¿verdad? Y no sé cuándo va a pasar, José Juan. Le dije, vamos a seguir orando. Entonces empezamos, pues, a orar. Y tú mirabas a ese niño orando, se estaba bañando y decía, Dios, te pido que pueda ir a Disney. Dios te puede ir a Disney. Porque yo le decía, tienes que seguir orando hasta que lleguemos a Disney, hasta que lleguemos a Disney, hasta que estemos en Disney, vas a seguir orando. Y lo encontrábamos jugando y decía, Dios te pido que pueda ir a Disney. Y me lo topé 4 o 5 veces fácil orando sin mí, pidiendo a Dios ir a Disney. Y en una de esas le dije, me lo estaba pidiendo, se estaba lavando los dientes y le dije, estaba subido en un banquito y le dije, ok, vamos a orar. Y ahora le dije, quiero que nos imaginemos que ya estamos en el avión y que estamos llegando a Disney. Entonces le dije, extiende tus brazos, le dije, y vamos en el avión. ¿Estás imaginando que vamos en el avión? Sí, decía él. Y así. Y después se baja del banquito y se vuelve a subir. Ok, digamos que ya aterrizamos en Disney. Ok, vamos a volver a orar. Dios, te pedimos que podamos ir a Disney. O sea, yo le estaba tratando de que él visualizara en un futuro que no sabía cuándo iba a pasar, que podíamos estar ya ahí. Y entonces lo oramos. De repente mi papá nos dice un día, en marzo nos dice, le estoy diciendo que desde enero él venía orando. Fue después de la quincena de enero porque ya había entrado al colegio. Y me dice, mira, fíjate que quiero invitar a Juan Diego a un viaje por su cumpleaños. Miren ustedes a dónde quieren ir, si quieren ir a una playa. Juan Diego, sí, una playa. Y yo, Chini, ¿no sentís que Disney? Y él locuentemente me dice, nah, tú no me dijiste eso, tú dijiste, papá, vamos a Disney, pues. Y la cosa es de que, miren, mi papá todo el tiempo, sus viajes han sido, al menos que sean como de mi mamá y él, pero de lo contrario, sus viajes de familia siempre ha sido a fin de año, porque creo que lo que él hace, la verdad es que nunca lo hemos platicado, pero creo que lo que hace es que ahorra durante todo el año para podernos llevar a fin de año. Entonces no cabía un viaje en abril, en mayo, para irnos a Disney. O sea, no iba, pues, ni siquiera en vacaciones, ni con la dinámica que llevamos como de vacaciones familiares. Y nos dice, ok, busquen unas fechas. La cosa es que nos fuimos. Y yo le dije a mis papás, yo no le quiero decir nada a José Juan hasta el mero día para hacerlo como el video. Entonces, una noche antes le grabamos un video y le explicamos, le dijimos, Cuchi, has estado orando, Dios te respondió a través de Papilín y Mamita Lili y nos vamos hoy
a Disney. Entonces en la mañana, según él iba a ir al colegio, la misma dinámica, que me estaba tocando el pelo, él mira el video, se lo ponemos y se queda, ahí tengo el video de su reacción y se queda... Está emocionado, se despertó así, ¿va? O sea, se hizo su baile y enseñando las nalgas así de emoción, ¿verdad? Hizo su baile de felicidad, pero estaba feliz. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque, ay, Dios me enseñó tanto. O sea, yo le dije, tú tienes que pedir y tienes que pedirle y creer que Dios es que te va, de alguna forma te va a responder tu oración. Y su oración le duró 4 meses, porque así fue. No les voy a mentir que oró todos los días, pero se los prometo que fácil, de los 7 días de la semana, él está orando mínimo 4. Mínimo 4 veces oraba y le pedía a Dios, y en las noches, Dios, te pido que pueda ir a Disney, Dios, te pido que pueda ir a Disney. Y eso es la fe, pues creer en que Él nos va a responder, creerle a Dios. Pero el corazón es tremendo y muchas veces nuestra fe está puesta no en Dios. Claro. Saben que oyéndolas quise pensar un poquito mi propio camino en la fe. Yo también me congregué en iglesias muy lindas que me enseñaron a creerle a Dios y también que me enseñaron a que la fe, lo mejor y más lindo que me daba la fe era poder agradarle a Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle. La fe posibilita esa relación con ese Dios bueno y soberano. Bueno y soberano. Yo creo que para mí ha sido vital entender la soberanía de Dios para no confundir que la fe o la oración es la herramienta con la que yo obtengo lo que yo quiero, obtengo mis deseos. Claro, a veces Dios nos da esos deseos que pedimos, tenemos creo que todas podemos tener, gracias a Dios, un testimonio como el del Cuchi de yo oraba por esto, y a veces Dios se excede tanto que hasta cosas que tal vez no te han llegado a la oración, pero han estado ahí en tu corazón y el Señor ahí pero aquí está. Entonces, creo que la fe es la forma de vivir cuando conoces a Dios. Es un fruto del Espíritu. Pero cuando estás delante de ese Dios que es bueno y soberano, para mí la fe ha sido la forma de vivir en paz, independientemente de las circunstancias, independientemente de, como dijo Pablo, lo que tengo y lo que no tengo, cuando Dios me dice sí o cuando Dios me dice no, cuando las cosas van bien. Qué maravilla, yo puedo disfrutar mi fe, pero también cuando las cosas van mal. Yo he visto gente de fe darme lecciones de fe en la fe previa a un milagro de sanidad, pero también me han dado lecciones de fe entregando al Hijo que el Señor no sanó, pero resucitó con él. O sea, la fe no tiene que ver con los resultados en las circunstancias, tienen que ver con el resultado que hay en mi corazón. Y aquí, como en Hebreos 11, quisiera leerles una parte que dice, todas estas personas, porque te dan ahí todo, ¿verdad? Por la fe, Abel presentó bien esa ofrenda. O sea, si alguna vez te has puesto a pensar, ¿verdad? Hay algunas explicaciones desde la teología, por qué la ofrenda de Abel y no la de Caín. El texto lo que nos dice es que había algo malo con la de Caín porque Dios le lo dice. Pero aquí en Hebreos dice, no, por la fe Abel presentó una buena ofrenda. Por la fe Noé obedeció y construyó el arca. Por la fe conquistaron reinos, tomaron ciudades. O sea, por la fe siempre nos lleva a accionar poniendo nuestra absoluta confianza. Hasta voy a decir esto, nuestra absurda confianza, humanamente puede ser absurda, pero cuando conoces a Dios es que lo más lógico en esta situación tan terrible es que yo tenga fe. De verdad, mi lógica me dice que esto solo con fe lo puedo pasar. Y luego dice, todas estas personas, estoy leyendo Hebreos 11 en el versículo 13, en la versión NTV, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y peregrinos en este mundo. Y es que cuando tú sabes que este no es tu mundo, que esto no es todo lo que hay, que tu mejor vida no es ni aquí, ni ahora, ni lo que te va a pasar aquí, sino que hay algo más. La fe es tu forma de vida. Esa es tu forma de vida. Y la fe solo puede venir. Me gusta esta versión que dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver, pero que si Dios dijo que eso sería, eso es. Aunque estos ojos no lo vean, mis ojos de la fe lo pueden ver. Creo que la fe es eso, confianza. La fe es confianza. Y yo
creo que una de las cosas que más le agradezco al Señor es que en su momento y en varios momentos en mi vida, el Señor me ha enseñado a relacionarme con Él desde esa confianza, esa que se perdió en el Edén, pero que Él ha trabajado para que yo recupere en Él. Si los que perdieron la fe fueron ellos, los que empezaron a dudar de las instrucciones de Dios fueron ellos. Los que permitieron que otra palabra y otra voz pesara en medio de las palabras que Dios había dicho fueron ellos. Esa fue la confianza que se rompió, pero esa es la confianza que el Señor también nos permite recuperar. Yo crecí en una iglesia con muy buena palabra, con muy buenas prácticas, que me enseñaban los versículos, o sea, el Hebreos 11 es pues la fe y la certeza. Yo me lo sabía desde niña, pero recuerdo que alguien alguna vez nos dio esta enseñanza y dijo, es lindo conocer del Señor es lindo, es como tener ese conocimiento, esa teoría, pero esa teoría tiene que ser llevada a prueba. Y cuando tú llevas a prueba eso que conocías, porque conocías el versículo bíblico, porque habías escuchado que a alguien más le había pasado, pero ahora te toca vivir a ti, ya pasas a conocer del Señor, a conocer al Señor, a todo lo que Dios puede hacer en tu vida, por ti e incluso a través de ti, cuando la fe se vuelve personal. En mi infancia, quiero honrar mucho a mis papás, a mi mamá Tita y a mi papá Gustavo, son mis abuelos, pero mis padres que me criaron. Yo pude ver muchísimos milagros. Mi mamá tenía una fe tan impresionante. Yo me recuerdo que vivíamos en Escuintla, que queda lejos de la ciudad capital. Mis papás eran muy trabajadores. Ahora mucho más. Se alejó. Ahora 4 horas. De verdad. ¿Por qué? Sí, se alejó Escuintla. ¿Por qué mucha? Por tráfico. Por tráfico. Sí, ahora queda más lejos. Ahora queda más lejos. La cosa es de que en aquel tiempo mis papás viajaban todos los días desde Escuintla para acá. Y una vez, nos quedamos sin gasolina. No había gasolinera y lo único que mi mamá y mi papá pudieron hacer era orar. Y yo lo vi. Yo vi cómo ese carro caminó sin gasolina y no se le... ¿Qué es lo que le pasa al eso? Ajá. El motor. Que me ha dicho mi esposo, no andes con el carro así porque se va a fundir el motor. Así. Pues a mis papás no se les fundió el motor. Yo miraba cómo Dios les respondía. Yo vi cómo cuando un médico desahució a mi papá porque a él se le deshizo la retina de un ojo y la del otro peligraba así por un pelito, yo vi cómo el Señor se movió en esa operación y cómo le devolvió la vista. Yo lo había visto. Pero otra cosa muy distinta es cuando a mí me tocó vivenciar esas cosas. Cuando te toca vivenciar ese sí de Dios que te sorprende o ese no de Dios que igual debe sorprenderte y llevarte a ese temor reverente y saber que te está guardando. Uh-huh. Esa fe no viene de que Dios diga sí a todo lo que yo le digo. La oración o la fe no. O sea, la oración no hace de nuestra... La fe no hace de nuestra oración una lista como de súper, pero me posiciona en hija. En esa hija que puede ir y pedir con confianza, sin que esté pensando que está haciendo algo malo. Soy madre, tengo mis hijas y yo nunca las he visto como sintiéndose mal o culpables de estarme pidiendo algo. No, la fe tiene mucho eso. Me posiciona como hija frente a un padre amoroso, frente a ese padre que también es mi Señor y puede elegir, que elige, que es bondadoso. Y por eso creo que desde aquí las invitamos a vivir una vida de fe, a creerle al Señor y a conocerlo a Él. Bueno, yo quiero contarles algo que vivimos con Pere. Y la verdad es que sí, también vi muchos milagros en la casa, pero sí, como enseñó el pastor Cash en esta enseñanza, que se la recomiendo que vayan a buscarla. La primera semana de junio tiene que estar publicada en el canal de YouTube de él. Buenísima. Que a veces también uno vive de la fe de otros. Creo que es lo que me pasaba con mi papá, ya saben, o sea, los milagros de mi papá, de mi mamá. Y creo que Dios me guardó de muchísimas cosas, de verdad, de muchas cosas, pero les quiero contar que el 31 de octubre con Pere cumplimos, creo que, no sé, algo de la boda civil. Vamos a visitarlos a Shela, vamos a la iglesia y el pastor predica y explica esta cita bíblica que dice que Jehová exhibió, dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y explicó que cuando Pablo escribe esto, los romanos tenían una costumbre, que cuando iban a tomar un territorio y regresaban,
tenían un desfile de triunfos. Entonces él decía, para nosotros triunfo hoy es un trofeo, pero en este contexto triunfo era un desfile, una caravana, y donde venían exhibiendo lo que se habían traído de ese territorio. Como el botín, digamos. Como el botín. Y entonces lo que está diciendo aquí Pablo es: despojó de los poderes a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en un desfile victorioso, dice otra versión. Y en ese momento Pere me dice, quiero tirar mi Ventolin. Pere usaba Ventolin desde los 8 años. Y yo, va, démosle. ¿Qué hacemos? Pero no quiero que sea aquí en la iglesia, no quiero que sea en tu casa, pues que ya saben, en mi casa está toda la familia, así. Vamos a un lugar. Y yo, va. ¿Sabes qué? Vamos como al mirador de Tangamandapio. Vamos al mirador de Shela. Cuando íbamos al mirador nos choca un carro. Y cuando nos chocan nos vemos obligados a quedarnos ahí un día más. Entonces, como que, bueno, nos quedamos, regresamos. Y, hola, mamá, sí, nos vamos a quedar. Bueno, denle, almuercen acá. Y mi mamá dice que hiciera helado en el almuerzo con un postre porque era fiambre, cabal, era como el 1 de noviembre. Y le dije a Pérez, ¿sabes qué? Para despejarnos, vámonos caminando al parque de Shela. Y nos fuimos a pie al parque de Shela. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Era la pandemia, ¿saben? Entonces estaba como muy despejado, pero se me ocurrió contar esta historia porque Meli contó lo de José Juan y lo quiero contar ahorita también, fue algo con la naturaleza. Era 1 de noviembre, o sea, ese cielo celeste despejado, pero celeste intenso. Y nos paramos como que en el centro del parque y Pere dijo, quiero tirar esto ya, pero aquí tengo que es una instrucción de Dios. Y yo, dale. O sea, si es la instrucción que Dios te está dando, yo te apoyo. Y la verdad es que no pensé en ese momento, todas las noches, si no lo usas, sentís que no dormís, tenemos que pasar comprando todo el tiempo. Y yo, bueno, démosle. Y cuando íbamos a orar, llegaron unos policías, perdonen, se tienen que mover porque por la pandemia. Bueno, nos paramos y cuando nos movimos, Pere dice, pero es que no lo había pensado nunca hasta hoy que leí esta cita que despojó a los poderes. Porque Pere es así, Pere, muchas. O sea, yo dije, va a orar suavecito. Como Daniel, Daniel, abierta la ventana. Pero estábamos parados ahí, dice, enfrente del poder de Mamón, dice, y señala así al banco, y señala, y yo así, miren, yo quería decirle como que, Maki, o sea, sí, ¿verdad? Yo así apenada, la verdad. A tocarlo iba como para que... Y el cielo, ese cielo celeste, empieza con un trueno como de 20... O sea, todo el rato que Pere habló, el trueno estuvo en el sonido. Y él oró como que para el este, norte, no sé qué. Y digo, ahora tiene sentido porque él habla de los poderes. Y dijo, la enfermedad no me tiene. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Y se para el trueno. Yo lo único que puedo hacer es prometerles que esto sucedió. O sea, yo mi manita ya iba así de que, mi amor, tranquilo. Y estaba como que terminaron una misa. O sea, sí estaba saliendo gente de la catedral. Y Pere ahí reprendiendo. Y pero yo me quedo tiesa de ver ese trueno y lo volteo a ver. Y él, ¿oíste? Sí. Nos damos la vuelta los dos callados, pero callados. Yo sentí que el mundo se me silenció y nos vamos caminando. ¡Pum! Una palomita blanca se va delante de nosotros, de parque. Y se va caminando delante de nosotros toda la orilla. Adelante. Hasta que llegamos a la tienda de los helados. Y hasta después lo comentamos porque fue como muy choqueante. Y de ahí hasta la fecha Pere no ha usado nunca más el Ventolin, fue libre del asma. Por algunas razones se quebró una costilla y se cayó. Y entonces se cayó con el celular. Una de las fuerzas mayores. Pero fíjense que vimos como que, hombre, ¿verdad? Igual el choque nos sirvió a quedarnos. Y la costilla lo mandó a hacerse un examen. Y la doctora le dice, ¿cuánto tiempo usaste el Ventolin? Como 30 años, 40 años. A la madre. Tendrías que tener el corazón más grande. Tendrías que tener otro corazón. Este corazón está muy sano para la cantidad de años que usaste el Ventolin y nosotros, gracias a Dios, se quebró la costilla. Porque con esa costilla quebrada pudimos testificar. Pudimos testificar. Y creo que si seguimos contando aquí, si tú quieres comentar un milagro, hay muchos. Y para la circunstancia que hoy tengas delante de tu vida, que te limita, que te duele, que te afecta, dile a Dios, Padre, revélame tu voluntad, porque yo creo que cuando oramos la voluntad de Dios ya estamos apegados a su soberanía. Ya no es una negociación, sino son oraciones de obediencia. Entonces ya no es como que, a ver, Dios te voy a convencer, sino es, Padre, dame que orar. ¿Qué quieres tú para mí? Dios te va a poner, ora por tu salud, reprende esto, ora por tu familia. Y usa tu fe. La fe
sin obras está muerta. Y Maya decía algo, la fe no se trata de resultados, pero se trata de acciones. Si te das cuenta, solo verbos tiene. Abel ofreció más excelente ofrenda. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver la muerte. Por la fe, sin la fe es imposible agradar a Dios. Noé construyó el arca. Abraham obedeció al salir de su pueblo. Por la fe, y te va diciendo, pero cada uno de ellos está acompañado de un verbo. Entonces tu fe solo tiene que tener acciones. O sea, si hoy otra vez te quedas en, sí creo, es que eso no es fe todavía. Me doy a entender. La sí fe, creo que va a haber diluvio. Claro, pero no hago el arca. La fe tiene que tener acciones y tiene que tener una acción. Miren, yo pensaba que eran acciones discretas. Y justo por estos días, bueno, cuando este podcast se publique ya pasó en Sancha, pero yo le dije, Señor, quiero orar por este congreso que viene y dame para recibir. Y entonces empecé a orar la cita entera donde dice, ensancha el sitio de tu tierra. ¡Hala ustedes! He recibido tanto de Dios por la fe. Y le dije a Pere, creo que Dios nos está dando esto. Lo oramos una noche, ayunamos y dijimos, ¿qué decisiones de ensancha vamos a tomar? Porque dice, estira tus estacas, alarga las cuerdas, ensancha el sitio de tu tierra. ¿Qué vamos a hacer que sea literal? O sea, es que si tuviéramos casas de campaña, lo que haríamos sería desenrollarlas, estirar. Pero ¿qué como matrimonio vamos a hacer ahorita que ensanche el sitio de nuestra tierra? Y tomamos las 3 decisiones que son acciones que parecen riesgosas, pero la cita dice, no serás avergonzado. Sí. No serás avergonzado. Entonces, toma decisiones que sean respaldadas por la fe. Meli hablaba de la enseñanza del pastor Cash y él decía, presupuesta como ganas, pero pide como tu papá, ¿verdad? O sea, gasta como ganas, pero pide como dioses. Y yo te quiero decir hoy que la vida de fe es emocionante. Una vez vimos un milagro de multiplicación en Lid. Yo con la Raque estábamos sirviendo como las refas y al final la Raque solo me decía, esto fue un milagro de multiplicación. No nos cuadran las cuentas cómo eso rindió tanto. Y yo, cómo me gustó, me agradó mucho lo que Raque me enseñó, porque yo lo he visto en mi hogar. Raque me enseñó a nombrarlo, milagro de multiplicación. Entonces yo lo he visto en mi casa ahora, la gasolina que tú claro. viste. Entonces la fe es lo que hace que mucha gente crea. Lo que Jesús hacía era sanar enfermos y es que la gente creía. Entonces yo quiero decirte hoy que tu vida está llamada a ser una vida de fe. Trabajamos con responsabilidad, con planes, con coherencia, pero con fe. O sea, esta fe tiene que ser parte de lo que hacemos todos los días. Yo termino con esto, la Maíz lo mencionó y dice que en la Biblia que la fe no avergüenza. Entonces, si hasta el día de hoy tú decís, Meli, pero fíjate que yo pedí, le creía a Dios, no le creía a los doctores por la sanidad de mi mamá y al final se la paró llevando. ¿Cómo crees que yo me puedo sentir cuando yo le creía a Dios? Y eso es lo que tenemos que hacer, es al final creer. O sea, Señor, los doctores pueden decir algo, pero yo voy a creer que tú lo vas a sanar. Y pues si no pasó es aceptar soberanía de parte de Dios, pero no es, ok, Señor, me voy a poner el plan berrinche porque tú no hiciste esta varita mágica que pensé que era como orar y no pasó. Y no necesariamente, hay más propósitos. O sea, Dios hizo un milagro mayor, te podría decir, al que la sanó físicamente. Pero han pasado los años y yo creía en esto y no pasó. O sea, yo te puedo decir, seguí creyéndole a Dios porque la fe no avergüenza. La fe no avergüenza. O sea, Abraham decía, él le creyó esperanza contra esperanza. O sea, todos los pronósticos eran nada que ver, pues, ¿verdad? Y de eso se trata la fe, es creerle a Dios, aunque la gente me diga lo que me diga, aunque mis papás me digan lo que me digan, aunque, ¿verdad? Yo te voy a creer a ti, Señor, a creerte a ti en mi área emocional, a creerte a ti que tú tienes preparada una persona para mí, a creerte a ti que yo voy a ser sana, que mi familia va a ser sana, a creer que esa adicción se va en el nombre de Jesús. Yo te voy a creer a ti en que esto se multiplica, en que me va a alcanzar la refa, en que le voy a poder bendecir, en que no solo voy a tener para mí, sino para hacer hasta más generosa. Todo es a Dios. Yo te creo a ti. Y pequeños ejercicios que te pueden ayudar, y con esto te dejo. La fe es como un músculo y tú lo vas, si tú probas un poquito, dices, ala, ¿verdad? O sea, funciona, te picas. Entonces, una de las oraciones que cómo me funcionan, que la verdad es que la debería hacer todos los días, es, Señor, sorpréndeme hoy. Y me ha pasado de que me dan un café y me escriben algo lindo. Y yo, tú me estás sorprendiendo con esto. O que alguien, mira, te tenía este detalle hoy. Y yo, Señor, sos tú. O recibo una llamada de alguien que tal vez ya tenía tiempo de no recibir. Y yo, Señor, esto sos tú. Eso es sorprendiéndome con algo. Para que podamos poner a actuar nuestra fe.
Y ahí es cuando decimos, la fe no se basa en los resultados de lo que yo espero, sino en lo que pasa dentro de mí en función de quién es Dios en mi vida. Porque es la misma fe la que me hace seguir adelante en su sí o en su no. Porque creo en algo más que lo que obra en las circunstancias, creo en Él. Y viendo estos versículos que dice Madis, todo tiene que ver con Dios. Porque Abraham obedeció cuando Dios lo llamó, o sea, la fe es completa, la fe sin obediencia no existe. Noé construyó el barco no solo porque creía en el diluvio, sino porque Dios le dijo, lo vas a hacer y de estas medidas y de esta forma. O sea, la fe sin obediencia no existe, así que creo que una de las cosas, si yo puedo decir, ¿cómo ando en mi fe? Creo que podría decir, ok, ¿cómo ando en mi obediencia? Si lo que Dios me dice es, ¿a qué nos mandó Dios? Ora por los enfermos. Dios no me mandó a sanarlos, Él los sana, pero a mí me dijo, ¿qué tienes que hacer tú? Ora por ellos. De todos los enfermos que yo he acompañado en mi casa, yo he orado por todos, hasta el último momento que el Señor ha decidido, si sanarlos o llevárselos, que al final es otra cosa de glorificar su nombre. Entonces, la fe es así, es completa, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Querés crecer en fe? Empecé a leer tu Biblia, empecé a leer, mira, llénate de fe a través de los evangelios, mira lo que hacía Jesús, ese Jesús que hoy habita en ti, que vino acá para restaurar de una vez y para siempre la confianza perdida en el Edén. Entonces te animamos desde acá a que vivas esta vida emocionante, esta vida sobrenatural, esta vida maravillosa de la fe, creyendo en todo lo que Dios es. Y Dios es verdad y todo lo que Él dice también es así. La fe te abre ojos para lo que no se ve, y esos son los ojos que pedimos que el Señor te abra y nos siga abriendo. A veces dudamos, sí, pero me gusta que el papá que llega con Jesús y le dice, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad, ¿verdad? Sí. Entonces ahí todas vamos caminando y creciendo en esta fe que obra para salvación, para bendición y para glorificar al Señor. Gracias por habernos acompañado, gracias por compartir, comparte este episodio a todas las personas que creas que les van a servir, y nos vemos aquí la próxima semana.